Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos a esta pequeña presentación vídeo en el que vamos a hablar del fondo Global Gradient. Bueno, el nombre completo en realidad es el Gestión Boutique 8 Global Gradient, que como sabréis está dentro de Andbank. Y bueno, antes que nada, para empezar, agradeceros el tiempo y el interés, aunque sea por hacer clic en este vídeo o por verlo unos pocos minutos, pero agradeceros mucho el interés y el tiempo, ¿no? Así que nada, bueno, la idea para hoy era básicamente explicar de manera muy breve, contaros en qué consiste la estrategia con la que gestionamos el fondo, el Global Gradient, y bueno, eso, describiros un poco cómo son los motores con los que funciona el Global Gradient y ver qué elementos tiene que le pueden hacer atractivo como opción de inversión, cómo comparamos con otras cosas que hay ahí fuera. Por supuesto, hablaremos un poco de los resultados recientes, etcétera, ¿no? Vale, bueno, y al final también incluiré una pequeña sección en la que intentaré responder a las preguntas más habituales que me ha ido haciendo la gente. Muchas de ellas van a ir saliendo en la presentación según os cuente cosas, ¿sí? Pero bueno, lo que quede en el tintero lo responderé. Tengo aquí algunas apuntadas y las que no, bueno, pues las iremos respondiendo, os iré comentando esas preguntas y respuestas más habituales de la gente al final. Bien, bueno, y en cualquier caso me podéis encontrar fácilmente en Internet, en LinkedIn, en Twitter, así que, oye, hay varias maneras de contactarme y estaré disponible siempre. Mi nombre es José Suárez Lledo, soy el asesor del fondo de gestión boutique 8 Global Gradient y bueno, pues empezamos. Vale, perdonad, aquí estamos. Bueno, pues ¿qué tiene el Global Gestión Boutique 8 Global Gradient que puede hacerlo especial, único o atractivo como opción de inversión hoy en día en el mercado español? Pues veréis, yo creo que fundamentalmente el aspecto principal, yo diría, es que este fondo se gestiona con modelos de machine learning, con modelos de inteligencia artificial. A mí no me gusta tanto usar el término de inteligencia artificial para este tipo de... Pero bueno, me gusta más usar el término de machine learning, ¿no? Pero bueno, en el fondo son algoritmos que se usan en el mundo de inteligencia artificial y la idea es que este fondo utiliza este tipo de algoritmos para identificar oportunidades de inversión y para gestionar el riesgo de la cartera. Y estos son dos elementos principales y muy distintivos que tenemos nosotros y que creemos que nos distinguen de otras opciones que hay ahí, ¿no? Bueno, es realmente novedoso y único en el mercado español y yo diría que buena parte del mercado europeo. Sí, hasta donde yo sé, en el mercado español solo existen otros dos, hasta donde he podido averiguar, otros 2 o 3 fondos que utilizan modelos de machine learning, de inteligencia artificial, para tomar decisiones, identificar oportunidades y gestionar el fondo. Son fondos que hacen cosas distintas, uno invierte en divisas, otro en futuros, etcétera. Bueno, hacen cosas distintas, pero bueno, por lo menos utilizan este tipo de modelos, ¿no? La mayoría de las cosas, de los productos que encontraréis por ahí fuera que tienen en su nombre ¿no? Lo de inteligencia artificial, son fondos que no hacen realmente inteligencia artificial, son fondos, yo que sé, me invento, el BBVA, Inteligencia Artificial Europa. Son fondos que no hacen inteligencia artificial, no utilizan algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacen es invertir en empresas que hacen inteligencia artificial. Entonces, bueno, en ese sentido somos bastante novedosos bueno, y me preguntaréis, ¿no? Una de estas preguntas que van saliendo sobre la marcha. Bueno, sí, vale, admitimos que pueda ser novedoso, pero ¿funciona o no funciona? Bueno, hombre, funcionar funciona y tiene el potencial de funcionar. Por supuesto, en lo que llevamos de historia, que es muy breve, pero si os fijáis en ejemplos de fondos de este tipo, en el mundo anglosajón, por ejemplo, yo diría que los mayores fondos de inversión y, por supuesto, los más exitosos, todos suelen ser, bueno, sobre todo los cuantitativos, ¿no?
todos son fondos que en mayor o menor medida han utilizado o están utilizando inteligencia artificial, machine learning. Y todos ellos han obtenido o están obteniendo buenos resultados. Y, de hecho, el fondo más exitoso de la historia, desde finales de los 80, viene usando en muy mayor medida este tipo de algoritmos. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es lo principal, yo diría el principal atractivo del producto que traemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos desarrollar modelos, algoritmos que sean capaces de generar rendimientos un poco por encima de la media. O sea, la idea aquí es dar a la gente un poco buenos resultados, los mejores resultados posibles, ¿no? En cada entorno. Y este tipo de algoritmos que generan este tipo de retornos los hemos probado por arriba y por abajo en datos históricos, con datos reales, intentando simular las condiciones de operativa lo más reales posibles, ¿no? Y esto hablaremos un poco después, ¿vale? Pero una de las características que tiene esta metodología es que antes de sacar... Esto es como construir un coche, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, pero es el que a mí, al menos, más me ayuda a entenderlo. Tú construyes un coche de carreras y está bien que tengas una buena idea para un motor y que seas capaz de hacer un buen motor, pero no sabes, lo haces en el taller y si lo dejas ahí no sabes si te va a funcionar bien en la carrera. Tienes que probarlo. Entonces lo llevas al circuito y empiezas a probar el coche, ¿no? En seco, en mojado, en nieve, en frío, en calor, en todo lo que puedas, ¿no? Y entonces con eso ya tienes una mucho mejor idea de lo que puede hacer el coche en la carrera. Sí, el día de la carrera te puede ocurrir algo que no hayas tenido en cuenta o que fuera muy difícil tener en cuenta en las pruebas. Yo qué sé, que se te cruce un pájaro, yo qué sé, ¿no? Sí, puede ser, pero lo normal es que, habiendo hecho las pruebas bien, el coche se comporte muy parecido a cómo se comportaban las pruebas, ¿no? Y, de hecho, el fondo, hoy por hoy, se está en el poco más de un año y poco que llevamos de funcionamiento, se está comportando como en las pruebas. Se me olvidaba mencionar antes, ¿no? Sobre si esto puede funcionar o no. Hombre, en principio tiene el potencial, decíamos, y la prueba por ahora, con la poca historia que tenemos, pero que viene yendo en la línea de las pruebas, es pues en este año y pico que llevamos, 12 meses y pico, casi 13, hemos obtenido un 88% aproximadamente de rendimiento y en lo que va de 2021 estamos casi en un 41%. Esto hoy estamos a fecha, bueno, esto es a cierre de ayer, 20 de mayo de 2021. Y esto, pues eso, nos ha puesto en los rankings, ¿no? en la parte más alta de los rankings europeos por resultados. Bueno, entonces, vale, lo que hacemos también es buscamos la gestión del riesgo, ¿no? Y parte de la gestión del riesgo es tener esto que veis aquí, ¿no? Pues una exposición global y multiactivo. Las principales regiones son Estados Unidos, bueno, mercados desarrollados, evidentemente, ¿no? Estados Unidos, Europa, parte de emergentes. Y bueno, también tenemos, por supuesto, renta variable, renta fija y quizá un poco de exposición también, depende del momento macro, pero, oye, materias primas, real estate, etcétera, ¿no? Ahora os contaré un poco cómo implementamos todo esto. Pero esto te permite diversificar según el momento del ciclo, con bastante eficacia, ¿no? Y otro tema muy importante aquí es, yo quería construir un producto que fuera fácil de entender y que a la gente le resultara fácil de asimilar. Y esto te impide invertir en cosas de mucho riesgo o que sean productos complicados. No hacemos nada complicado. Ni posiciones cortas, ni derivados, ni apalancamiento, endeudamiento, nada. La implementación es con los productos más sencillos y más conocidos del mundo, o sea, acciones y ETFs, nada más. ¿Sí? Vale, pues pasamos a contaros eso, un par de aspectos principales. Bueno, una breve presentación. Aquí la gente que somos responsables de esto, que estamos encima de esto, somos, bueno, Eric Fernández, que tiene mucha experiencia en desarrollo de modelos estadísticos para diferentes objetivos. Número 1 de su promoción en estadística en la Politécnica de aquí de Cataluña, aquí en Barcelona, con varios reconocimientos y que estuvo bastante involucrado al principio
en la fase de desarrollo de todo este proyecto. Luego tuvo que estar un poquito más desvinculado durante un tiempo y ahora lo vamos recuperando poco a poco otra vez. Y luego estoy yo, José Sorelledo, que bueno, siempre he estado vinculado y con mucha exposición a los mercados financieros, diferentes áreas de los mercados financieros, ya desde el inicio, en la etapa del doctorado en Estados Unidos, en la que colaboré con la Reserva Federal, y luego también, por supuesto, la parte del sector privado, pues por ejemplo, en Moody's Analytics, que atendíamos, ¿no?, dirigiendo proyectos de consultoría financiera con las principales instituciones financieras del mundo, ¿no?, en Europa, bueno, EMEA, Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay pues, fondos de inversión, bancos, aseguradoras, departamentos de mercados de capital, etcétera, ¿no? También en la etapa de CaixaBank, y después de esto es cuando ya decido concentrar todos mis esfuerzos en el lanzamiento del fondo. Bien, pues nada, solo apuntar aquí que esto es un fondo, la metodología es cuantitativa, es un fondo cuantitativo, ¿sí? Intentamos aprovechar también los lados buenos de la parte no cuantitativa, pero nos parece que la gestión cuantitativa aporta varios elementos que nos parecen muy buenos a la hora de gestionar el riesgo y gestionar un fondo de inversión. Uno es que, claro, al final consigue reducir bastante los potenciales errores humanos por decisiones humanas, ¿no? Al final estás delegando gran parte del análisis a los algoritmos y a la máquina. Entonces, bueno, se reduce bastante los errores humanos, digamos. Y luego, que este tipo de métodos que usamos aquí tienen la capacidad de analizar gran cantidad de información de manera precisa y rápida y de capturar patrones complejos en el comportamiento de los mercados, patrones no lineales, ¿no? Y que, como imaginaréis, la mayor parte del tiempo, o buena parte del tiempo, los mercados se mueven de manera compleja y presentando patrones no lineales, patrones complejos que los métodos más tradicionales no son capaces de capturar con precisión, ¿no? Entonces, bueno, este es un potencial importante que me parece que es una de las claves aquí, ¿no? Vale, entonces, al final, lo que hacemos es construir esta serie de algoritmos, de modelos que en el fondo son reglas matemáticas, ¿vale? Son órdenes que le das al ordenador para que te vaya cogiendo la información, analizando la información y extrayendo conclusiones, haciendo sus cálculos, extrayendo conclusiones, ¿no? ¿Y con qué alimentamos a estos? ¿Qué datos les damos como input a los algoritmos? Bueno, pues nosotros creemos que al final las variables que mueven los mercados o que pueden determinar por dónde van a ir los mercados principalmente son, por supuesto, los ratios financieros, el estado financiero de las empresas, ¿no? Los ratios financieros, los ratios contables, lo que llaman los fundamentales, y los precios, evidentemente, y los indicadores macroeconómicos o de mercado, es decir, la situación macroeconómica de mercado, ¿no? Entonces, aquí, claro, nosotros no vamos a los grandes agregados, los grandes indicadores agregados que te pueden dar la información a nivel demasiado alto, ¿no? En el sentido de, pues, oye, el PIB, tasa de paro, tipo de interés de 10 años. No, está muy bien, pero no nos parece que den información suficiente para los algoritmos. Entonces, nosotros nos vamos a variables mucho más desgranadas, como pueden ser, pues, oye, por supuesto, un indicador de actividad económica o un indicador de pedidos industriales o pedidos de materias primas que realizan las empresas pensando ya en su inversión a X meses vista, ¿no? Y, por supuesto, si los indicadores pueden ser adelantados, mucho mejor, ¿no? Estamos hablando, yo qué sé, índices de sorpresas económicas, o cantidad de mercancía que se está transportando a través de diferentes medios, de las empresas que están reportando resultados, cuáles están reportando por encima de lo previsto, por debajo de lo previsto, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas mucho más desgranadas, ¿no? Por supuesto, también variables de mercado clásicas como volatilidades o medidas de valoración, ¿no? Pero también son medidas de valoración un poco más específicas. ¿Cuál es la valoración del sector de transporte respecto al sector de utilities? Cosas similares, ¿no? Medidas de expectativas de inflación,
etcétera, etcétera. En la medida en la que puedan ser indicadores con información adelantada, los vamos a coger. Tenemos, al final, una base de datos de unos 60 indicadores macroeconómicos y de mercado. Y, como os digo, usamos también los precios, usamos los con los que construimos indicadores técnicos y los ratios financieros de las empresas. Tenemos una base de datos de unos 15, 20 ratios financieros para cada una de las empresas que contemplamos, ¿no? Y aquí es donde entra muy fuerte también el papel de la máquina. O sea, tú puedes tener un conocimiento financiero muy bueno para analizar empresas al detalle, al dedillo, y esto te sirve perfectamente para analizar un número limitado de empresas, ¿no? Con tu hoja de Excel o con tu lápiz y papel o lo que utilices. Pero si tú quieres analizar una base de datos de 5.000 empresas y 3.000 ETFs, no puedes hacerlo con lápiz y papel, al menos yo no puedo. Entonces, lo que hacemos nosotros es confiarle todo ese análisis a la máquina, toda esa cantidad, volumen de análisis, ¿no? Entonces, estos son los datos que le damos como input y esto lo traducimos en una cartera, ¿no? En una cartera que hoy por hoy, estos porcentajes pueden variar, no mucho, pero hoy por hoy está en torno a un 20-25%. La cartera son ETFs, son fondos cotizados, y el resto son acciones. Esto en un momento más defensivo, que depende de ciertas medidas que utilizamos de riesgo, se puede ir ETFs a un 30%, 35% y el resto las acciones. Pero en principio normalmente va a estar en torno al 20% de ETFs. Y aquí también, por cierto, no son ETFs genéricos de mercado global, tipo un ETF de la bolsa americana o un ETF del Eurostoxx 50, bolsa europea, cosas así, no. Lo que tenemos son ETFs mucho más específicos que intentan capturar tendencias concretas o temas concretos. Por supuesto, tienes ETFs de tipo inversión en factores, tienes un ETF de momentum en Europa o un ETF de growth, compañías growth del sector industrial en Estados Unidos, pero también tienes cosas más específicas y temáticas como pueden ser un ETF de ciberseguridad, un ETF de renovables, un ETF de agua, no lo sé, ¿no? Cosas, un ETF de robótica, cosas así. Vale. Y entonces estos son los tres pilares fundamentales que utilizamos que tiene la estrategia del fondo. Son, yo diría, por un lado, los dos pilares de identificación de oportunidades, que identifican oportunidades de inversión, posiciones, y luego el pilar de la gestión de riesgo. Los que identifican oportunidades. Tenemos aquí dos tendencias que se van complementando, yo diría. El modelo, tenemos por un lado los modelos que intentan capturar tendencias de medio plazo, ¿no? Tendencias que pueden tardar 3-4 meses en materializarse o en materializar su rendimiento en ese entorno macroeconómico. Entonces, con aquí lo que tenemos es un algoritmo varios algoritmos de Machine Learning, varias técnicas de Machine Learning, como son el KNN, el clustering y alguna más, que las complementa. Entonces, estos son los algoritmos que utilizamos para tomar posiciones que vamos a aguantar 3 o 4 meses. Hoy por hoy tenemos, los ETFs los aguantamos 3 meses y uno de los segmentos de acciones los aguantamos 4 meses. Entonces, estos dos segmentos, ETFs y parte de las acciones, los gestionamos con este modelo. Y este modelo es este segmento es el que más pesadamente depende de la macro. Y ahora explicaré un poquito cómo funciona. Y luego tenemos el segmento de más corto plazo, que son posiciones que aguantamos un mes. Y aquí utilizamos un modelo de Random Forest, un modelo de bosque aleatorio, que lo traducen, ¿no? Y aquí, con este modelo, gestionamos solo un segmento de acciones. Y para esto usamos, igual que para el otro usábamos principalmente las variables macroeconómicas y de mercado, para esto utilizamos, además de las macroeconómicas y de mercado, utilizamos también indicadores técnicos y los ratios financieros de las empresas. ¿Vale? Entonces, esta es la parte de identificar oportunidades y ahora lo que hacemos es, una vez tenemos identificadas las oportunidades, tenemos que gestionar esas posiciones, esas oportunidades. Las oportunidades al final son eso, posiciones Tesla, Apple, me lo invento, de hecho no tenemos Tesla ni Apple, pero
Deutsche Bank, yo qué sé, ¿no? General Motors, la que sea. Telefónica, la que sea. Es que tampoco la tenemos. Pero tienes que decidir, por cierto, ahora se me acaba de ocurrir otra de las preguntas que os responderé al final. Una vez tenemos decididas, sabemos cuáles son las posiciones que vamos a tomar, necesitamos gestionar el riesgo de esas posiciones. Y esto lo hacemos de dos maneras. Una, con la asignación de capital, esto es, simple y llanamente, cuánto dinero le metes a cada posición. Esto es una, y la otra es con la gestión de liquidez. Entonces, la asignación de capital, esto lo hacemos con una técnica que aquí, eso, una vez más, nos vamos más allá nos salimos de las técnicas habituales, ¿no? Las técnicas habituales pueden ser desde algo tan sencillo como, oye, pues el mismo peso a todo el mundo, hasta, oye, pues yo voy a asignar, quiero que el sector de industria tenga un 20% del peso y el sector de telecomunicaciones un 30% de peso en mi cartera. ¿Y por qué decides un 20 y un 30? Bueno, ahí entra el juicio experto y la experiencia del gestor que lo decide, y lo decide en función de varios factores. Cada uno tiene su, ¿no? O yo qué sé, pues yo he calculado el valor objetivo que puede tener cada empresa y asigno peso en función de la que más potencial tenga hasta alcanzar ese valor objetivo para tener más peso. No lo sé. Hay un montón de maneras de hacerlo que cada gestor implementa, ¿no? Nosotros aquí, nuevamente, nos vamos a un algoritmo de inteligencia artificial, de Machine Learning, que se llama bueno, y lo tenéis, el modelo de paridad de riesgo jerárquica. Y esto lo que consigue al final, lo que implementa es va distribuyendo dinero a cada posición de manera que cada grupo de acciones, bueno, acciones ETF, cada grupo de posiciones contribuye a la volatilidad de la cartera de la misma manera. Entonces, al final conseguimos no concentrar riesgo ni en ninguna posición concreta, ni en ningún grupo de acciones concreto. Es decir, ejemplo, yo qué sé, en la cartera tenemos, me lo estoy inventando, ¿no? Pero acciones del sector financiero, ETFs y acciones del sector industrial y del sector consumo. Pues aquí vamos a distribuir los pesos de manera que con un modelo de jerarquía descendente, que vamos a distribuir el dinero de manera que ninguno de esos sectores, grupos de acciones, ni el sector financiero, ni el sector industrial, ni el sector de telecomunicaciones va a tener demasiada concentración. Ninguno de ellos va a concentrar demasiado riesgo. Y las posiciones dentro de esos grupos tampoco. Y de esta manera conseguimos una diversificación mucho más eficaz que la que tienen otros métodos. Y luego, además de esto, utilizamos otra técnica para gestionar la liquidez en cada momento de la cartera, es decir, cuánto dinero tenemos parado y cuánto dinero tenemos invertido en las posiciones, de manera que buscamos proteger niveles alcanzados, de niveles que vamos alcanzando del valor del fondo. Es decir, intentamos proteger siempre, bueno, el fondo, Dios mediante, irá aumentando de valor, ojalá, ¿no? Y entonces, según va aumentando de valor, nosotros intentamos proteger siempre un 80% de ese valor, aproximadamente. O sea, no, vamos a intentar que el fondo, llegado el momento en el que haya una mala situación y caigan las cosas, con esto buscamos que el fondo no caiga nunca más de un 20%, 18-20%. Luego os explicaré, tengo el gráfico de esto, ¿no? Luego os lo explico al final. Y aquí este recuadro que pongo abajo también es muy importante porque aquí hay que aclarar que la gestión del asesoramiento del fondo no está totalmente automatizada. Quiero decir, igual que hay fondos por ahí de trading de alta frecuencia, por cierto, otra pregunta que se me ocurre, número de posiciones, ahora os la cuento. Igual que por ahí hay fondos ¿no? basados en trading de alta operativa de alta frecuencia que están haciendo miles de operaciones al día, etcétera, etcétera, sin que el ser humano intervenga para nada. Este no es nuestro caso. A mí me parece que, y en esto coincido con varios expertos a nivel mundial, ¿no? que el mayor valor hoy por hoy se le puede sacar, y en el futuro cercano se le puede sacar al trabajo en equipo entre el hombre y la máquina. Y entonces lo que hacemos nosotros aquí es supervisamos
el output que nos dan los algoritmos para asegurarnos que no hay fallos, que no hay un fallo en el código, que no hay un fallo en los datos nuevos que han entrado, que no hay fallos de lo que sea, ¿no? Luego os contaré un ejemplo con esto, pero nosotros dejamos que la máquina haga el trabajo más pesado, el más fuerte, al que nosotros no llegamos, de análisis de toda la información, y luego nosotros revisamos los resultados que nos da el ordenador para asegurar que, bueno, que tienen sentido y en el caso en el que siempre estamos abiertos, en el caso en el que nos parezca que no tiene sentido o que es algo un poco sorprendente, pues estamos totalmente abiertos a implementarlo igual si, aunque sea sorprendente, nos ponemos a revisar y está todo bien. Pues adelante. Entonces, por cierto, esto, lo que os decía, ¿no? El número de posiciones, que es una pregunta también que me suele hacer la gente, el número de posiciones que tenemos en el fondo. Porque hoy por hoy tenemos, y todo esto es resultado de la calibración que hemos hecho en las pruebas, ¿no? Al haber echado a funcionar los algoritmos en datos históricos, hemos hecho esto con un montón de posibles combinaciones y configuraciones distintas de estos modelos y hemos visto al final que hoy por hoy el número óptimo de posiciones a manejar son 12 ETFs, 19 de un segmento de acciones y 22 del otro segmento de acciones. Se me dan fatal las matemáticas en este sentido, pero esto te da en torno a unas 50 entre 50 y 55 posiciones. Vale. Entonces ahora os cuento brevemente cómo funcionan cada uno de estos dos algoritmos principales y luego pasamos directamente a comentar los resultados recientes, ¿sí? Bueno, resultados de las pruebas y los resultados reales que hemos tenido en el año y pico de funcionamiento del fondo. Vale, pues el primer modelo, que es el que gestionaba los ETFs y una parte de las acciones, que es el que se basa más, en mayor medida, en el entorno macroeconómico y financiero. Esto es un modelo que lo que hace es intentar en cada momento estimar en qué entorno macroeconómico y financiero estamos, en qué régimen macroeconómico y financiero estamos. Entonces, en cada momento que tú tienes que tomar posiciones y construir una cartera nueva, tú dices, vale, el entorno en el que estoy hoy, macroeconómico y situación de mercado, ¿a qué momento, a qué entorno del pasado se parece más? ¿O a qué entornos del pasado, que de hecho son varios, se parece más? Y entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el entorno al que más, bueno, hoy por hoy, a principios de mayo de 2021, cuando hemos recompuesto la cartera, entendía que el entorno al que se parece más era la segunda mitad de 2018. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es, bien, tenemos varios momentos del pasado, 3 momentos del pasado, 3 meses del pasado, en los que el algoritmo identifica que la situación es más similar a la actual y lo que hacemos es buscar qué activos tuvieron mejor comportamiento en ese entorno financiero, en media. Es decir, qué activos van a tener más probabilidad de hacerlo bien en un entorno similar. Y esto suena relativamente sencillo, la idea, pero luego la implementación no es nada sencilla y tiene un montón de recovecos y según cómo lo hagas puedes tener resultados bastante distintos, ¿no? Y bueno, aquí una de las técnicas interesantes, más o menos, ¿no? que utilizamos es, claro, tienes 60 indicadores que pueden ser muy variopintos entre sí y entonces lo que hacemos es una técnica de clustering para, digamos, agregar esa información de los 60 o 60 y pico en unas pocas métricas nada más, ¿no? Usamos esas técnicas de clustering para condensar toda esa información en unas pocas métricas nada más, unas 5 o 6 métricas, 7, con las que definimos el entorno en cada momento, ¿no? Y con eso puedes calcular la distancia que hay entre el entorno actual y los del pasado y entonces cogemos los que menor distancia tienen, ¿no? Y en función de eso nos posicionamos. Vale. Y el otro modelo, que es el que gestiona la parte de la cartera que es únicamente de acciones y que va más a corto plazo, son posiciones que aguantamos un mes solamente, si recordáis, es el modelo que se llama Random Forest o bosque aleatorio. Y estos son, simplemente, son modelos de árboles, como los árboles de decisión, ¿sí?
Aquí la pregunta que le hacemos al algoritmo es, dime cuáles son las empresas que más probabilidad tienen de hacerlo bien el mes que viene. Eso es todo. Entonces, lo que hace el algoritmo es, va construyendo un árbol para cada empresa, ¿vale? Cogemos Apple, cogemos Tesla, la que sea. Entonces, para esa empresa empieza a construir un pequeño árbol en el que dice, bueno, voy a coger todos los datos que tengo para esta empresa, pues voy a coger los momentos en los que la empresa tenía una deuda, lo tenéis aquí, ¿no? Os lo señalo aquí, por ejemplo. Momentos en los que la empresa tenía una deuda por debajo del 60%, a la izquierda. Momentos en los que la deuda de esa empresa era mayor del 60%, a la derecha. Voy separando la muestra de datos que tengo de esa empresa, ¿no? Y en un siguiente paso lo que hago es, voy a seguir dividiendo esas submuestras que me han quedado, ¿no? La muestra de la derecha, oye, pues ahora paso a dividir este nudo de aquí, toda esa información que tengo ahí, pues ahora la divido. Oye, a la izquierda, los que tienen, no sé, un ratio de valoración, precio sobre valor contable, por debajo de 1 a la izquierda, mayor de 1 a la derecha. Y así al final la idea es que, al final, cuando estoy en el último paso, que os señalo ahí con la flechita, consigo separar los momentos, los meses en los que la empresa tuvo un retorno positivo o negativo. Y identificar las variables que fueron más determinantes a la hora de identificar esos momentos, ¿no? Las variables más importantes. Entonces, ¿cuál es el problema de esta técnica? A mí es muy atractiva y está muy bien matemáticamente, pero tiene el problema de que un solo árbol que hemos construido aquí, por ejemplo, ¿no? El árbol 1, te puede capturar muy bien el comportamiento de esa empresa con los datos que tú le has dado, pero cuando le metes datos nuevos ya no lo hace tan bien. Y aquí la solución que se toma es, bueno, en vez de construir un solo árbol, vamos a construir muchos árboles, un bosque de 100 árboles, de 200 árboles, y agregamos los resultados que nos dan todos ellos. Y ese resultado final es mucho más estable y mucho más preciso, sorprendentemente preciso, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que cogemos, hacemos un bosque para cada empresa, nos quedamos con el mejor bosque y nos quedamos con la probabilidad que ese bosque nos da para esa empresa. Es decir, ese bosque al final te saca, oye, la probabilidad de que Tesla lo haga bien el mes que viene es un 83%. Y la probabilidad de que Telefónica lo haga bien el mes que viene es un 22%. Yo qué sé, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, no puedes mirar solo la probabilidad. Tienes que mirar también que el modelo sea preciso. Si a mí un modelo me dice que Telefónica va a hacerlo muy bien el mes que viene, tiene un 95% de probabilidad de hacerlo bien el mes que viene, pero ese modelo tiene una precisión de un 20%, pues ese modelo es una porquería, no me sirve para gran cosa, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es tener en cuenta estas dos medidas, la precisión del modelo y la probabilidad que te da. Y con esas dos hacemos una lista, un ranking de las empresas y nos quedamos con las mejores. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo que os decía, con esto lo que hacemos es, oye, ya que tenemos estas reglas objetivas de decisión, estos modelos de decisión matemática, podemos coger esas reglas y llevarlas al pasado y probarlas en el pasado y ver qué habría hecho el fondo en el pasado en datos reales, simulando todo lo posible, condiciones reales de operativa, y ver qué habría pasado, ¿no? Y esta es una ventaja que tiene este método. Ahora os enseño los resultados, pasamos a la segunda parte. Esta es una ventaja grande que tiene este método respecto a otros métodos, digamos, más de otro estilo, en los que no tienen, las decisiones pueden ser más discrecionales en cada momento, pueden depender más de la visión del gestor personal en ese momento o de qué experiencia ha tenido, ha ido a hablar con el director de la empresa y le ha parecido que tiene una buena visión de futuro. Se pueden depender de decisiones más subjetivas y más puntuales, ¿no? Entonces, si tú tienes ese tipo de metodología, no puedes llevar ese tipo de metodología al pasado porque no sabes qué feeling habrías tenido con el director hace 10 años. No tienes ni idea. Entonces, no puedes realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué habría hecho el fondo si lo hubiéramos echado a correr a principios de 2007? Más o menos. Finales de 2007. ¿Qué habría hecho el fondo con esta metodología? Esto sería la línea verde que veis ahí.
la de arriba, y la de abajo, la azul, es lo que hizo la bolsa americana, el S&P 500, desde final de 2007 hasta... esto es hasta abril de 2020, justo después de la caída grande del coronavirus, ¿sí? Entonces, bueno, como veis ahí, claro, multiplicamos por 5 a largo plazo lo que hace la bolsa americana, ¿no? Pero además de esto, que es interesante, a mí lo que me gusta resaltar aquí es que el fondo tiene mucha capacidad de resistencia, la estrategia, perdón. Y esto en gran parte es gracias a la selección de posiciones, pero también a la gestión del riesgo y de la liquidez. Veis aquí que en 2008 el fondo cae bastante menos que la bolsa americana. Lo mismo en 2015, aunque no se ve bien por la escala, y lo mismo en 2018 y 2020. ¿Vale? Pero ahora os lo enseño con gráficos de barras que se ve mucho mejor. Mirad, esto es lo que habría hecho el fondo, barra gris, versus la bolsa americana, barra naranja, año por año desde 2008. 2008 habríamos caído en torno a un 5%, 6%, mientras que la bolsa americana cayó un 35-36%, ¿no? En el resto de años, muchos lo hacemos significativamente mejor que la bolsa americana, incluso en algunos que la bolsa 2018, la bolsa americana caía, nosotros conseguimos aguantar bien, ¿no? Lo mismo en 2020, a final de abril de 2020, después de la gran caída del coronavirus, bueno, la bolsa americana había recuperado bastante, pero aún seguía casi un 10% abajo. Nosotros habríamos estado bastante planos, quizá ligeramente en positivo. Y bueno, y aquí hay una curiosidad, me he dado cuenta esta mañana, ¿no? Os aseguro que esto no está manipulado, pero fijaos que la subida que habría tenido el fondo en las simulaciones el año después de 2008 es un 85-86%, que es muy similar a la que estamos teniendo ahora el año después de la gran caída del COVID. Eso me llamó la atención, es una curiosidad graciosa, ¿vale? Mira, os enseño más cosas de resultados de las simulaciones y pasamos enseguida a los reales. Estos son resultados de haber puesto a funcionar la estrategia en diferentes periodos de la historia, ¿no? En diferentes periodos de un año nada más, de 3 años, de 5 años, de 10 años. Y como veis, los resultados son siempre, bueno, significativamente mejores en la mayoría de los casos que la bolsa americana. Miramos la bolsa americana aquí en este caso porque es la que mejor lo ha hecho en este periodo que consideramos. No miramos a la europea porque la europea me parece que ni siquiera ha recuperado el nivel que tenía antes de 2008. Entonces, como veis, en volatilidad es relativamente parecida, quizá un poquito más que la bolsa americana, en retornos considerablemente mejor, ¿no? Aquí, a lo que apuntan las pruebas, es a retornos en torno al 15-20% anual en media. Ya habéis visto en el otro gráfico que algunos años será mejor, otros peor, pero en media en torno a un 15-20% anual ya después de las comisiones. Claro, estas son las pruebas y va a haber que sudarlo mucho, pero digamos que esta es una indicación del potencial que tiene esta estrategia. Y a mí me gusta especialmente esta diapositiva de aquí porque te da idea, igual que la anterior te daba idea del potencial que puede tener, esta te da idea de la resistencia que puede tener, ¿no? Fijaos, esta es la estrategia en la primera columna, caída media de la estrategia. Es decir, en un mes cualquiera a lo mejor te cae la cosa un 6% y en otro mes, 2 años más allá, te cae un 2% y en otro un 3%. Y en media, cuando hay caídas, es un 4,3%. Bolsa americana, 6,7%. Bolsa española, 9%. Bolsa europea, 8%. Caída máxima que tuvo la estrategia en ese periodo de prueba, 18% versus 30% americana, 35% la española. Y esta es quizá una de las que más me gusta, o al menos yo considero más indicativa, ¿no? Mira, que tú le preguntas, vale, sabemos que puede caer, esto no es perfecto, no es una estrategia perfecta y va a haber veces que lo haga mal, por supuesto. Cuando lo haga mal y caigamos, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperar el dinero que teníamos antes de la caída? Bueno, según estas pruebas, que como os digo la hemos hecho un montón de periodos del pasado, en media, la estrategia tarda en torno a 4 meses y pico en recuperar, 4 meses y medio. La bolsa americana en media tarda 8,3.
la europea y la española ya por encima de 2 dígitos. ¿Sí? De hecho, lo más que tardó en recuperar, esto en realidad es un poco menor el número, ¿eh? Sería entre 10-12 meses. Bueno, aquí salen 13. En torno a un año fue lo que más tardó en recuperar, que fue después de la caída tan larga y prolongada de 2008. Mientras que la bolsa americana, fijaos, tardó 60 meses, 61 meses en recuperar el nivel previo. Bueno, unos 10-12 meses, 12 meses, ¿vale? Por eso yo a la gente, y estas otras preguntas recurrentes, me dicen, oye, ¿cuál es el horizonte óptimo para entrar, para estar en el fondo? Hombre, cuanto más mejor, evidentemente, pero si quieres ir un poco más a lo específico y vas a estar solo 3, 4, 6 meses, pues no lo sé, no te puedo decir, imagina que entras en enero de 2020 y te coge el COVID después, es que no lo sé. Pero sí que te puedo decir, basado en esta métrica de aquí y esta de aquí, que lo normal es que si tú estás para más de 6 meses, lo normal es que te pueda ir bien, y si estás para más de un año, hay mucha probabilidad de que puedas aumentar tus ahorros considerablemente. Vale. Datos reales del año y poco que llevamos en funcionamiento. Bueno, este es el gráfico temporal. La línea verde gruesa es lo que hemos hecho nosotros. Y las demás líneas son otras referencias que he querido poner ahí. Por supuesto, la bolsa americana, la bolsa europea, el índice de referencia al que nos han asignado de fondos mixtos. Mixtos quiere decir que mezclan renta variable y renta fija. Aunque, bueno, este índice pone misma cantidad, 50% variable, 50% fija, que a nosotros nos beneficia porque nosotros solemos tener más variable que fija. Pero bueno. Y luego fondos conocidos en España como el AZ Valor Internacional o el Bestinver. ¿Sí? Ahora vuelvo a este gráfico para comentar otro tema, ¿vale? Pero no quiero irme por las ramas, quiero apuntar primero otro par de cosas y ahora venimos al gráfico de lo que hemos hecho en este año. Entonces, en tabla, que yo creo que se puede ver mejor algunas cosas, estos son datos desde que empezamos, 30 de abril del año pasado, hasta el lunes pasado, hasta el viernes pasado, cierre del viernes pasado, 14 de mayo. Hoy estamos al siguiente viernes, 21, pero la cosa sigue, todas las cifras siguen bastante parecidas porque esta semana ha pasado algo bastante similar y es que al principio de la semana ha habido una caída y luego se ha recuperado. O sea que seguimos bastante igual que al cierre de 14 de mayo. ¿Sí? Vale, pues como veis ahí, hemos logrado en lo que llevamos de funcionamiento un 88% en 13 meses prácticamente. El fondo que más de cerca nos sigue en ese periodo es el AZ, al que le sacamos 22 puntos, a la bolsa americana le sacamos 41, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y estos nos han seguido de cerca últimamente, básicamente, bueno, entre otras cosas, AZ en concreto, porque ha hecho un buen posicionamiento, tiene mucha exposición en materias primas, empresas de materias primas, que en este momento de repuntes de inflación fuerte están funcionando bien, y también por su exposición a bolsa europea, que ha estado haciéndolo también, ha estado recuperando muy bien en las últimas semanas, también porque venía desde más abajo. Pero bueno, ahí los tenéis, ¿no? Haciéndolo bien este periodo. Y en 2021, como os decía, eso, ¿no? En torno a un 41%, sacándole casi 14 puntos al siguiente. ¿Vale? Bueno, ha sido también un periodo, si queréis, un poco excepcional y va a ser muy difícil, si no imposible, mantener un ritmo así siempre. Esto es, ¿no? Pero bueno, más o menos a lo que apuntamos, y nos llevará mucho sudor conseguirlo, es esa cifra que os comentaba antes. Vale. ¿Qué más cosas aquí? Sí, esto es también muy indicativo, ¿no? Los que sigáis estas métricas, los que os guste ver, os guste o no, estas son métricas objetivas de cómo se comporta el fondo, ¿no? Pero que hay mucha gente que bueno, es importante tenerlas en cuenta, ¿no? El retorno anualizado que llevamos, claro, llevamos un poquito más de un año, entonces al pasarlo un año baja un poquito la cifra, ¿no? El retorno anualizado que llevamos es casi un 84%. El siguiente sería, bueno, de las principales referencias que he usado, el siguiente sería con casi un 75%, las empresas medianas de Estados Unidos, el Russell 2000, luego el 3000, medianas pequeñas, con un 50%.
bolsa europea un 30% nada más, etcétera, ¿no? Claro, aquí veis, ¿no?, lo que ocurre. En la otra tabla también se ve perfectamente que la bolsa europea lo viene haciendo bien este año, pero cuando miráis a un periodo más largo ya no es tan bueno el resultado, ¿no? Todavía tiene mucho que recuperar la bolsa europea. Bueno, entonces aquí, sí, pues mucho rendimiento, pero oye, ¿a qué volatilidad? Pues la volatilidad anualizada es de un 24,7%, que es, bueno, está dentro de los límites de la clase de riesgo en la que estamos. Estamos en un 6/7, que es la misma clase de riesgo que la bolsa europea, que la bolsa española, el IBEX, que la bolsa americana y que los AZ, Bestinver, Cobas y compañía, ¿no? La misma. En realidad, esta cifra, bueno, como veis, la del Russell es mayor, quizá un poco más en línea con la europea. Esta volatilidad hay que decir que en buena parte se debe, o el pico último se debe a lo que hicimos en enero y febrero, que ahora os contaré, ¿no? Si quitamos las posiciones más fuertes que tuvimos en enero, febrero, en enero sobre todo, solo con quitar las fuertes de enero, en realidad la volatilidad que hemos tenido este año ha sido del 21%, más cerca del 21%. Y bueno, si os fijáis en el... Ahora os cuento la historia de la evolución en enero y febrero. El Sharpe Ratio que tenemos, que es una medida de cuánto retorno estás obteniendo, cuánto retorno eres capaz de generar por cada unidad de volatilidad que asumes. Y a largo plazo, cuando vas a largo plazo, a varios años, este Sharpe Ratio, que un Sharpe Ratio esté en torno a 1, ya se considera un ratio bastante bueno de resultados, ¿no? Obviamente, como este año hemos visto un año de recuperación muy fuerte, pues todos han tenido un ratio mayor que 1, pero fijaos que la bolsa europea tiene un ratio bastante más pequeño, ¿no? Un 1,5, 1,4, la bolsa americana un 2,6, nosotros tenemos un 3,4 prácticamente. Que es más o menos lo que estamos diciendo, es que el retorno que obtenemos es 3 veces mayor que la volatilidad que asumimos, más o menos, ¿no? Y luego, otra cuestión que le preocupa a la gente es, oye, cuando tienes caídas, ¿cuál es la máxima caída que has tenido, ¿no? Los maximum drawdowns, las caídas más fuertes que has tenido en este periodo. Bueno, pues la caída más fuerte que hemos tenido en este periodo ha sido de un 12%, que ocurrió en junio, que fue un mes en el que al final caímos un 1,4 o una cosa así. Como veis, no es mucho, pero bueno, ahí fue un mes que el algoritmo no... Bueno, estábamos todavía terminando de construir partes de la cartera y el algoritmo no... Hubo algunas posiciones en las que no acertó y punto, ¿no? Si quitáis las grandes caídas de ese mes, en realidad el resto del año, las caídas que ha tenido, la máxima caída que ha tenido el fondo ha estado más en torno al 5 o 6%, ¿vale? Que es muy, muy razonable. Aquí, pues en línea con el Russell 2000 y menor que las caídas máximas de la bolsa europea. Vale. A ver si queda algo más aquí. Ahora vuelvo a esto, pero antes de esto os comento cosas interesantes de la evolución reciente, ¿vale? Como veis aquí, esto me preguntaba una persona el otro día, oye, pero ¿cómo? Fíjate, es que parece que buena parte viene aquí porque en enero tenéis esta prácticamente, ¿no? Esta pared vertical en enero. Tal. Y yo le digo, bueno, esto es una pared vertical en enero, pero también hay otra en febrero. Ahí la estáis viendo. Y además, antes de esto, si os fijáis, ya en octubre, estamos aquí mediados de octubre, ya en octubre estábamos por encima de la mayoría de las referencias. Bastante por encima de la mayoría de las referencias para el tiempo que llevábamos. Únicamente estaba ahí creo que es la bolsa americana, me parece, ya no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, estamos por encima ya de la mayoría. Y a partir de ahí, octubre, noviembre, empezamos a coger una pendiente bastante considerable de subida. Fijaos ahí todo eso, ¿no? Noviembre, diciembre. Y llegamos a enero, y esto es sobre todo del final de enero. Y esto se debe a las posiciones que tuvimos, y por esto en parte es por lo que hemos salido en algunos medios de comunicación, ¿no? Pero se debe a las posiciones que tuvimos en la famosa GameStop, y ¿no? que tuvo esa subida espectacular por toda la coordinación de inversores en los foros de Reddit y de Robinhood, etc. ¿no?
pero no solo tuvimos GameStop, tuvimos también BBVY, AMC, algunas más, ¿no? Entonces, y además nosotros no cogimos esas posiciones con todo el frenesí de enero, apuntándonos a la ola y tal, en absoluto. El algoritmo ya había cogido esas posiciones a principios de octubre. Y de hecho, desde octubre y en noviembre, y también en enero, esas posiciones, GameStop, BBVY, etcétera, ya lo venían haciendo bastante bien, sin ser algo tan estratosférico como lo que ocurrió después, que obviamente no lo predijo el algoritmo, pero ya lo venían haciendo bastante bien. O sea, era una buena decisión ya de inicio. ¿Y qué ocurre entonces? Que la cosa se dispara el viernes 22 de mayo y el lunes 25, y ahí ya ¿cómo se dice? Y ahí ya, bueno, GameStop sobre todo ya pasa los umbrales de volatilidad, de riesgo que nosotros tenemos estipulados y que queremos admitir, y la tuvimos que vender el 25 o 26 de enero, ya no recuerdo. Que tampoco, en fin, la habríamos vendido igualmente porque tocaba 2 o 3 días después, a final de enero, pero nosotros quisimos ser rigurosos con la metodología y nosotros teníamos estipulados esos parámetros de riesgo, y una vez GameStop los sobrepasó, nos deshicimos de ella y punto. ¿Que fue una pena? Sí, porque cogimos GameStop en octubre a $10 y la vendimos a 113. Una pasada. Pero es que los días después de haberla vendido se subió a 600, $700. O sea, si lo habríamos mantenido, pues ahora seguramente estaríamos en el mejor fondo de Europa con sabe Dios cuánto rendimiento, ¿no? Sí, pero entonces nos habríamos salido de nuestra metodología y eso no lo queremos. Entonces, fijaros, luego ya, por cierto, aquí apunto 2 cosas en favor de la estrategia. Una es, en febrero ya no teníamos ninguna de estas posiciones de coordinadas en los foros de inversión, etcétera. Y aún así subimos un 5,1, un 5,2% en enero. Perdón, en febrero. Y en enero, estos son los cálculos que hice hace unos días, bueno, en su día, en enero, si hubiéramos quitado GameStop, BBVY y estas que teníamos, habríamos subido, perdón, para daros referencia, en enero subimos un 27,4%, 27,4%. Más o menos un 30% de esa subida viene por estas posiciones. El resto no. O sea, ya antes de que hubiera pasado todo esto con esas posiciones, el fondo ya venía subiendo un 16-17% en enero. ¿Vale? Entonces, bueno, es cierto que luego entramos en una sección más plana del comportamiento del fondo, como veis ahí en marzo y en abril, sobre todo, marzo y abril, ¿vale? Y ahí, y luego, ahora en mayo, estamos volviendo a una pendiente un poco más positiva, más interesante, ¿no? De hecho, ahora en mayo estamos un 1,6 arriba, mientras que la bolsa americana y parte de las europeas está en negativo todavía. Pero ¿qué pasa en marzo y abril? Que también considero interesante de cómo se comporta el fondo. En marzo y abril, el fondo, sobre todo la parte en la que depende más de la macro, no identificaba un momento del pasado lo suficientemente importante, similar al actual. En marzo y abril, para el algoritmo, los momentos más similares, los entornos macro de mercado más similares al actual, eran los inmediatamente anteriores. Es como si te estuviera diciendo, estamos yendo hacia algo desconocido. No encuentro nada en el pasado que sea lo suficientemente parecido. O sea, lo más parecido es el mes anterior, los 2 meses anteriores. Y entonces ahí la estrategia se metió en posiciones más de momentum, ¿no? Más de inercia. Y cuando hubo esos repuntes de inflación, bueno, primero cuando hubo ese reposicionamiento de final de marzo y los reposicionamientos por inflación y los estímulos de Biden, etcétera, en abril, pues al algoritmo le pilló un poquito a contrapié. Digo un poquito porque fijaos que al final no hemos caído ninguno de los 2 meses. En marzo subimos un 0,9 casi y en abril hemos subido un 2,7. Pero sí que es verdad que hubo mucho movimiento y lo pasamos mal esos meses. Y ahora, a principios de mayo, cuando corrimos el algoritmo otra vez, ya sí que encontraba estos momentos del pasado, más de mediados, finales de 2018, y recompusimos la cartera. Y de hecho ahora el posicionamiento que tenemos, que lo he colgado en redes, es un poco más defensivo contra repuntes fuertes de la inflación.
con varias utilities, varias del sector sanitario, servicios, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Lo tengo por ahí en las redes, lo podemos mirar en otro momento, ¿no? Pero es un posicionamiento, de hecho, que lo está haciendo muy bien en estas semanas que ha habido de movimientos tan bestias con la inflación, ¿no? De hecho, hemos caído, lo miraba el otro día, en estas caídas que ha habido en mayo, hemos caído un punto menos que la bolsa americana y cuando ha subido todo, hemos subido un punto más. Vale, pues ya acabando, os cuento aquí, bueno, también para la gente que me preguntaba por la alfa, ¿no? Si la alfa es significativa o no, o sea, si estás generando rendimiento por encima del mercado de manera estadísticamente significativa, pues ahí lo tenéis, sobre todo estas dos columnas de aquí de las medio y derecha, en la que yo le quito al fondo los mejores resultados y los peores resultados que hemos tenido, el 10% de mejores y peores resultados, se los quito. Y el 10 y el 20% de mejores y peores resultados se los quito y me comparo con el índice mundial, con el índice americano y con el índice de pequeñas americanas. Y como veis ahí, el rendimiento extra que le sacamos a las bolsas es significativo y es considerable. Un 20%, un 17%, en este caso un poco más, ¿no? 68, 70, 63. De hecho, esto, a mí yo puntualizo aquí lo de las betas siempre, porque esto me parece muy interesante del comportamiento del fondo. Tú podrías decir, oye, vale, le estás sacando un rendimiento extra brutal, pero lo estás haciendo a base de apalancarte sobre el mercado. Es decir, lo estás haciendo a base de coger empresas más volátiles y más arriesgadas que el mercado, small caps, que al final, pues no. En ese caso, tendríamos una beta de 1,5 o 2, mientras que las betas que estamos teniendo son de 0, bueno, utilizando todos los datos, de 0,82, más o menos, en este caso. Aquí os sale, ¿no? 0,83 con la bolsa americana. Vale. Y ya por acabar, bueno, aquí os dejo un gráfico de los drawdowns, las máximas caídas comparadas con las bolsas americanas y europeas. Aquí lo que me interesaba ya para acabar, y con esto ya os comento un par de preguntas habituales y ya lo dejamos. Pero este es a mí me gusta mucho este modelito y creo que es interesante, ¿no? Y si es probablemente algo que no hace mucha gente por ahí fuera, ¿no? Y es proteger el capital con este tipo de modelos concretos. Es decir, lo que os comentaba al principio de, oye, vamos a intentar que en todo momento el fondo no caiga más allá del 18-20%. O sea, en todo momento proteger siempre en torno a un 80-82% del valor que haya alcanzado el fondo. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros de varios de los modelos que tenemos, del Random Forest y de otro que tenemos para predecir el comportamiento de la bolsa, de los mercados, sacamos probabilidades. Sacamos la probabilidad de que el mercado lo haga bien el mes que viene, a un mes vista. Y así vamos un mes tras mes, ¿no? Entonces sacamos probabilidad de que el mercado lo haga bien el mes que viene. Si la probabilidad de que el mercado lo haga bien es alta, entonces vamos con todo, como dicen, invertimos un 90-95% del dinero. Si la probabilidad es menor del 26, 25, 24%, bueno, ya si empieza a ser menor del 30%, empezamos a ajustar un poquito la liquidez. Pero sobre todo si se acerca al 26-25%, entonces ya ese mes ya no vamos con todo, vamos con un 70%, 60% en torno a 70% del capital. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es lo que veis aquí. Ahora, estos puntitos verdes son el retorno, esto de aquí abajo son los retornos de la bolsa americana, y esto es, pues, 7,5%. 7,5%, la media más o menos está por ahí, pues oye, 7,5% fueron meses en los que la probabilidad que salía de estos modelos era un 60%. Entonces, cuando la probabilidad era un 50%, más o menos en media, la bolsa americana da un 3% de rendimiento ese mes, ¿no? Esto es lo que os dicen esos puntos verdes. Y si os fijáis, cuando la probabilidad se concentra en torno por debajo del 30, en torno al 20 y algo, 25, 24%,
ahí es cuando ya se concentran los resultados negativos, los meses con rendimiento negativo. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Cuando la probabilidad es baja de que el mercado lo haga bien, nosotros vamos con menos dinero ese mes. Empezamos con menos dinero y luego, con otra pequeña técnica, vamos ajustando. Cada día vamos controlando, haciendo seguimiento de la evolución del fondo y si empiezan a acumularse las caídas, vamos reduciendo la exposición también. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿y si hay un mes que te sale baja la probabilidad y entras con menos dinero, con un 70%, por ejemplo, solo, y resulta que ese mes termina subiendo el fondo o la bolsa? Pues puede ocurrir, sí, pero no es lo habitual. Primero, no es lo habitual. Esto tiene una correlación de un 78% con los resultados de la bolsa, que es bastante alta. Y luego, además, no es habitual. Pero bueno, es que si eso ocurre, pues mira, en vez de haber subido un 1%, subimos un 0,7%. No está mal. Pero ¿y si está bien? ¿Y si acertamos? Si acertamos, nos protegemos mucho de la caída. ¿Vale? Entonces, esto me parece que es una estrategia, una técnica que a mí me gusta también especialmente y que creo que es muy, muy efectiva y que es una capa adicional de protección contra el riesgo. Bueno, pues hasta aquí, ya no recuerdo cuánto tiempo llevo, pero ya acabamos. Os cuento solo muy brevemente, ¿vale? Preguntas habituales que me suele hacer la gente y cómo lo vemos. Mira, ejemplo, por empezar con un caso muy de hoy, que se han pegado tal batacazo las criptomonedas. ¿Invierte el fondo en criptomonedas, en Bitcoin, por ejemplo? Respuesta, no. En absoluto. Nada. Sobre todo, primero, porque tiene demasiada volatilidad, no cumple los parámetros de riesgo que queremos asumir para el modelo. Pero segundo, porque no entendemos, nosotros no somos capaces de comprender, de elaborar un modelo que pueda comprender cómo funciona el mercado de Bitcoin, por ejemplo. Porque vemos que la demanda puede ser, al final el precio te lo determinan los movimientos de demanda y de oferta, pero la demanda puede ser un poco, digamos, arbitraria o caprichosa. Mira de estos días los mensajes de Elon Musk y de repente noticias sobre regulación del mercado de criptomonedas. Y luego la oferta. Es que nadie sabe cómo se regula la oferta. Nadie sabe cuántos miners hay programando criptomonedas o qué van a hacer ese día. Yo no lo encuentro transparente ni sé cómo valorarlo, así que no. Y además los parámetros de volatilidad se pasan de largo, así que nada. Otra, oye, ¿tomáis alguna decisión manual? ¿Alguna vez os saltáis lo que dice el modelo? La respuesta en general es no. Nosotros hacemos lo que dicen los algoritmos en general, pero como os decía, siempre revisamos lo que nos dicen. El ejemplo de decisiones manuales que podemos tomar, pues puede ser lo de GameStop, que en realidad tampoco fue una decisión manual. O sea, una vez vimos que se pasa de los parámetros objetivos, fuera. Y otro tipo de decisiones manuales pueden ser, pues yo qué sé, gestión de las entradas y salidas del fondo. Claro, que ese mes entra, a lo largo de varios días entra dinero nuevo y entra en una cantidad suficiente como para ponerlo a trabajar, pues entonces sí, decides ponerlo a trabajar o decides a lo mejor esperar un día porque ese día ha subido mucho, o a lo mejor decides entrar ese día porque ese día ha bajado mucho y es un buen precio para entrar. Pero eso es lo máximo, que nunca vamos a hacer cosas como que el algoritmo nos diga, toma estas 20 posiciones y yo de repente diga, pues la 5 no me gusta, la 5 fuera, la cambio por otra. No, eso no ocurre. 2. Otra pregunta. Bueno, no, esta fue lo que ya lo comentamos, a qué se debe esa pendiente tan fuerte en enero y febrero. Otra pregunta sí que me hace mucho la gente. Oye, mira, José, habéis subido tanto este tiempo que es un resultado tan fuerte que es que lo normal es que bajéis ahora, ¿no? Y esta es una pregunta clave y es muy importante, porque te dice, va directo al funcionamiento del fondo. Claro, lo normal, estamos acostumbrados a ver fondos que mantienen sus posiciones, yo qué sé, 1 año, 2 años, 5 años, ¿no?
muchos de ellos. Entonces, claro, en todo ese periodo de tiempo, cuando una posición sube fuerte, el propio mercado la corrige y suele terminar bajando, al menos en un grado. Pero aquí no. Aquí no tenemos posiciones a 1 año, 2, 5. Aquí rebalanceamos, bueno, como ya habéis visto, un segmento de la cartera se rebalancea cada mes, pero la mayor parte de la cartera se rebalancea cada 3, 4 meses, se recompone cada 3, 4 meses. Y sí, puede ocurrir que algunas posiciones se repitan, que al cabo de los 4 meses de la nueva cartera que tomamos ya hubiera no sé, hay 2 o 3 posiciones o 4 que ya las teníamos el trimestre anterior también. Sí, puede ocurrir. No es muy habitual, pero puede ocurrir. Pero aún así, el resto no. O sea, va por bloques de 3, 4 meses, ¿no? Y lo que construimos para los próximos 3, 4 meses lo construimos, uno, con la perspectiva de que lo hagan bien, con la probabilidad de que esa cartera lo haga bien en esos 3, 4 meses y con relativa independencia de lo que haya hecho la otra cartera en los meses anteriores. Siempre hay un poco de dependencia temporal, pero es menor, o intentamos que sea lo menor posible. Venga, hacemos otro par y ya lo dejamos. Bueno, ¿en qué consiste vuestro trabajo día a día? Pues como os digo, pues por un lado gestionar las entradas y salidas del fondo, pero luego la mayor parte del tiempo lo dedicamos a revisar los algoritmos, los modelos que ya tenemos, revisarlos, corregirlos, mejorarlos, añadir, ¿no? con técnicas nuevas si hace falta y por otro lado siempre estamos haciendo investigación, construyendo cosas nuevas, algoritmos nuevos que puedan aportar. ¿Qué capacidad tienen, esta es importante, ¿no? ¿Qué capacidad tienen los modelos de captar tendencias nuevas? Y esta es buena porque me da la oportunidad de comentar muy brevemente cómo hacemos el control del riesgo también. Nosotros, a la hora de recopilar y limpiar los datos, una de las cosas que hacemos es meterle varios filtros a los datos. Y uno de ellos es, no me cojas empresas que tengan menos de 12 años de historia. Esto, por cierto, esto es verdad para uno de los dos segmentos, el de medio plazo, esto es así. Cogemos solo ETFs y acciones que tengan 12 años de historia mínimo, porque nos consideramos que para que se capturen las tendencias de medio plazo de manera más o menos precisa, necesitas una serie histórica más o menos consolidada, de datos fiables, etcétera. Para el otro modelo usamos solo 7 años, 5 o 7 años, ¿vale? De historia mínima para las empresas. ¿Qué pasa? Que cuando metes ese filtro, claro, tú no vas a coger una empresa que está empezando, que tiene 2 o 3 años de historia, porque es una tendencia de, yo qué sé, es una fintech o es una empresa de quantum computing, yo qué sé, ¿no? Pues no la vas a coger. Pero para eso estamos desarrollando un modelo nuevo. Ya veremos cómo funciona, ¿no? Pero bueno, también aquí digo que tú esa tendencia no la vas a coger al principio, pero cuando esa empresa que lleva 2 o 3 años lleve 5 o 7 años, que es cuando empiezan a sentarse las tendencias con cierta fiabilidad también, pues ahí ya sí que la coges. Al menos el modelo del bosque aleatorio ya la va a coger. Y, bueno, ¿estás tú invertido? Otra pregunta, ¿no? ¿Estás tú metido en el fondo? ¿Tienes tu dinero en el fondo? Por supuesto, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no? ¿Vender algo en lo que yo no estoy 100%? Yo estoy en el fondo con buena parte, bueno, con todos nuestros ahorros, ¿no? El de mi mujer y el mío. Y ya está, nada, pues simplemente comentaros eso, cuántos, la gente me dice, ¿no? ¿Cuántos partícipes? Bueno, esto es información pública, ¿cuántos partícipes tenemos ahora y qué volumen tenemos ahora? Ahora mismo estamos en unos 168 partícipes, me parece, y tenemos, ahora estamos en 4,5 millones, creciendo por lo que me ha ido comentando clientes nuevos, creciendo hasta 5, yendo hacia 5 con buen ritmo. Pero fijaros que, ojo, aún sigue siendo un fondo bastante pequeño, pero estamos creciendo con cierta rapidez. En noviembre estábamos en 800.000 euros. En febrero, recuerdo, a mediados final de febrero estábamos llegando a los 2 millones y ahora estamos acercándonos a los 5. Así que, bueno, aquí también, sobre todo, daros las gracias a todos los que estáis por la confianza en el proyecto.
Y nada, que haremos todo lo posible para que los resultados sigan siendo buenos. Así que bueno, aquí lo vamos a dejar. Me parece que ya ha sido suficientemente largo. Hay mucha información. Os dejo ahí, bueno, ahí tenéis la presentación. Los que estéis interesados, por favor, no dudéis en escribirme. Uno de los pilares que yo quiero mantener es dar buena atención a la gente y estar disponible. Así que contactadme, por favor, y resolvemos dudas, os comparto información, lo que sea, ¿vale? Y a partir de aquí, pues iremos mejorando estos vídeos y aportando más contenido mes a mes. Muy bien, pues muchas gracias a todos y lo dejamos aquí. Un abrazo, buen fin de semana.